Bienvenidos a mi canal. Hoy les compartiré un tutorial editable de un video animado sobre revelación de género del bebé. Vamos a trabajar con el programa PowerPoint. Abrimos, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a insertar imágenes. En este caso voy a trabajar con esta imagen de fondo. Voy a cambiar el color por un color mucho más tenue para que se me genere un contraste. Ahora me voy a insertar imágenes y voy a seleccionar las imágenes PNG con el cual voy a trabajar y voy a distribuir de esta siguiente manera. Voy a arrastrar en la parte superior y los dos elementos tanto en la parte derecha y en la parte izquierda. Una vez que esté listo me voy a animaciones, agregar animación, previamente seleccionando esta imagen del osito. Voy a seleccionar abajo la imagen de entrada. Y de igual manera en este caso de la otra imagen. Voy a arrastrar a la parte superior para que el efecto sea recto. Una vez que está listo me voy a vista previa para previsualizar el efecto. Continúo, en este caso me voy a insertar formas, voy a insertar esta nueva forma que viene a ser una base, me voy a relleno de forma, ingreso el color blanco, contorno de forma, sin contorno. Ahora nuevamente me voy a insertar formas, en este caso voy a ingresar un texto para colocarlo en la parte superior. En este caso coloco este texto, voy a proceder a girar y bueno, selecciono ambos elementos, clic derecho y los voy a proceder a agrupar. Una vez que están agrupados arrastro la parte superior y clic derecho sobre las imágenes y lo traigo al frente. Una vez que están en el frente voy a trabajar con las animaciones, en este caso agregar animación y voy a seleccionar flotar hacia arriba de todo este elemento que viene a ser el texto. Ahora clic con la anterior y voy a arrastrar la animación, agrego nuevamente otra animación que es de énfasis para que se me genere un movimiento. Igual con la anterior y arrastro en este caso. Me voy a vista previa y voy a previsualizar nuevamente cómo va quedando mi efecto. Ahora voy a proseguir con los demás elementos. Ahora me voy a inicio, nueva diapositiva, suprimo el texto predeterminado y lo que voy a hacer es ingresar en imágenes y voy a seleccionar una base de fondo que también es GIF. Una vez que está listo me voy a insertar imágenes y voy a seleccionar las imágenes con las cuales voy a trabajar. En este caso, esta imagen me voy a animaciones, agregar animación, más efectos de énfasis y tambalear. Me voy a, con la anterior, la duración va a ser de 13. Voy a copiar este elemento que previamente ya he trabajado, control C, nuevamente regreso a la diapositiva, control V. En este caso me voy a insertar imágenes y voy a seleccionar los otros elementos adicionales con los cuales voy a trabajar. Y bueno, realizo la distribución tanto por los colores, en este caso en la parte izquierda el color azul y en la parte derecha el color rosado. Ahora centro esta imagen de esta manera y voy a cambiar el texto. Una vez cambiado el texto, selecciono todos esos elementos de la parte inferior, clic derecho y los voy a proceder a agrupar. Una vez que están agrupados voy a trabajar con las animaciones. Para ello voy a trabajar con el panel de animaciones, me voy a animaciones, agregar la animación, más efectos de énfasis, en este caso tambalear. Clic con la anterior y voy a ingresar la duración, en este caso voy a trabajar con 3,30. Y nuevamente agrego la siguiente animación que es más efectos de salida, en este caso un círculo. Voy a indicar aceptar y con la anterior.
y voy a trabajar con una duración de 0,1,10. Arrastro a la parte derecha. Voy a proseguir con otros elementos, para ello control C, control V, genero una copia y voy a desagrupar. Suprimo estos elementos y voy a reemplazar por otros. Y de igual manera cambio el texto y voy a ingresar las demás imágenes en PNG por las cuales voy a reemplazar. La distribución viene a ser la misma que la anterior, tanto los elementos azules en la parte derecha y el elemento rosado en la parte izquierda. Y me va a quedar de esta manera. Selecciono todos los elementos, clic derecho y los voy a agrupar. Una vez que están agrupados, arrastro la parte superior y coloco de esta manera el elemento de fondo, lo traigo al frente. Ahora, una vez que está listo, prosigo con las animaciones. Me voy a animaciones, a agregar animación y voy a ingresar los efectos de entrada, que viene a ser un círculo. Aceptamos esta animación con la anterior y cambiamos la duración por 1,30. Ahora arrastramos a la parte final, nuevamente agregar animación más efectos de énfasis, en este caso tambalear, y de igual modo voy a cambiar con la anterior y en la duración de 0,3,60. Ahora nuevamente la siguiente animación, que es más efectos de salida, en este caso un círculo, y nos vamos a cambiar la duración de 0,1,30 y con la anterior. Ahora arrastramos en la parte final, nos vamos a insertar formas, vamos a ingresar un nuevo texto y vamos a arrastrar a la parte superior. Ahora nuevamente me voy a animaciones, voy a ingresar la siguiente animación, en este caso es flotar hacia arriba, aceptamos y nos vamos a clic con la anterior y vamos a arrastrar la parte final. Ahora vamos a agregar la siguiente animación, que viene a ser más efectos de salida, en este caso la salida del texto. Hacemos clic y con la anterior de igual manera y en la duración de 0,3,90. Una vez que está listo, selecciono nuevamente el texto para agregar el efecto de salida, en este caso flotar hacia abajo. Arrastro la parte final voy a generar una nueva diapositiva suprimiendo el texto predeterminado y voy a ingresar los demás elementos. Esta nueva diapositiva es simplemente para armar este nuevo elemento, que voy a colocarlo de esta manera. Una vez que está listo, selecciono esta imagen de fondo para cambiar el color, me voy a color, más variaciones, en este caso voy a seleccionar con el contagotas el color y más variaciones nuevamente para cambiar el color. En transparencia también voy a bajar el nivel de color. Ahora prosigo nuevamente a centrar y selecciono todos los elementos que he trabajado. Clic derecho y los voy a proceder a agrupar. Una vez que están listos, una vez que está listo, ingreso un nuevo texto. Ahora selecciono nuevamente todos los elementos, clic derecho, agrupar. Una vez que está listo, control C y retorno a esta diapositiva, control V y lo voy a proceder a centrar. Una vez que está listo, suprimo esta diapositiva que no me va a servir, simplemente continúo. Ahora voy a agregar las animaciones. En este caso voy a agregar las animaciones a la parte de la imagen de la parte superior para agregarle un efecto de salida. Ahora prosigo con esta imagen para agregar un movimiento. Para agregar las animaciones, en este caso más efectos de entrada, voy a trabajar con un círculo y voy a trabajar con una duración de 0,80.
Nuevamente voy a ingresar otra animación, en este caso más efectos de énfasis, que es tambalear. Voy a trabajar con una duración de 0,5 por 30. Y bueno, finalmente ya está listo todas las animaciones que he requerido. Ahora lo que voy a ingresar es una transición entre la diapositiva primera y la segunda. En este caso voy a seleccionar cortina. Ahora me voy a insertar el audio. El audio lo voy a insertar en la primera diapositiva. Selecciono este audio, clic derecho, estilo, reproducir en el fondo. Una vez que está listo el audio, me voy a archivo, exportar, cambiar el tipo de archivo, guardar como, despliego el tipo, voy a seleccionar video MPG4 y voy a cambiar el nombre del archivo y voy a proceder a guardar. En la parte inferior se me está guardando y bueno, espero que lo pongan en práctica y también les sea útil el editable. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y dejarme sus comentarios y bueno, nos vemos en próximos proyectos.